Hola, muy buenos días. Gracias por estar en el canal Tarea Libre. Mi nombre es Ricardo Bazán. Gracias por estar al pendiente de los videos y bueno, también de compartir la enseñanza de Dios que nos ha estado eh, dando a través de su palabra. Y bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema que a mí me han estado, digo, pues diciendo comparte este tema, pues es ¿qué es el pecado? El pecado. Muchas veces nos hemos preguntado por las calles o desde chicos nos tenemos a la idea de qué es un pecado, qué es el pecado. Para diferenciar esto, el pecado es la separación del hombre con Dios. ¿A qué me refiero esto? A que el pecado hizo que la desobediencia de la voluntad de Dios se ha quebrantado una de sus leyes, que es el obedecimiento. Y eso lo podemos encontrar en 1 Juan 3:4 y en Génesis, si lo pueden ir leyendo, y los invito, habla acerca del pecado, ¿no? Y hay hay muchas expresiones bíblicas que describen el pecado. Por ejemplo, el pecado original, que es el pecado que vamos a platicar, y el pecado en la carne. En nuestra carne hay pecado. Cristo la vino a condenar. Y sobre el espíritu es donde Cristo da vida en el espíritu, no a través de la carne, sino del espíritu. Todos tenemos pecados, somos hombres y mujeres que nadie se escapa de la muerte, porque está estipulado así en la Biblia que el hombre tiene que morir una sola vez. En el principio el hombre, cuando pecó, los primeros descendientes fue Adán, después pues Caín y Abel fue donde ocurrió la primera muerte, y así, ¿no? Vamos siguiendo esa parte de genealogía, pero el pecado original sí tuvo que ver cuando Adán descuidó a Eva por la tentación y la seducción de la serpiente a través de la mujer, ¿no? Esto nos da a entender que el hombre tiene que estar cerca de su mujer, matrimonios, hombre y mujer, tienen que estar muy cerca, o sea, los dos tienen que cuidarse, en especial el hombre tiene que cuidar de la mujer porque es frágil, porque debe de atenderla, así como dice Jesucristo que amemos a las mujeres como Cristo ama a la iglesia. ¿Y a qué se refiere a esto? Que seamos fieles en nuestra manera de pensar, en tratar precisamente a nuestras esposas. Hay veces que de momento hay situaciones que es un estirar y un aflojar, y de cada uno demuestra el carácter, y claro que no es tan fácil, pero con la ayuda de Cristo es más que suficiente. Y perdónense porque es la única manera en cómo Cristo puede restaurar, puede hacer que tu matrimonio se levante. Y a través de esta situación de pecado que vino la seducción de Eva, podemos ver claramente que es una responsabilidad del varón de orar por tu esposa, de orar por tus hijos y de meterlos al reino de los cielos. Y vamos a ir precisamente al Génesis. Si quieren vamos a leer la palabra. Y lo podemos ver, creo que es en el capítulo 3, que es la desobediencia del hombre. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocarán, para que no mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal.
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y al árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esas hojas de higuera, como acabamos de leer, precisamente es cuando ellos descubren el trasfondo de lo que habían hecho. Se les abrió los ojos y entendieron cuál era el bien y el mal. En la inocencia Dios los había creado, porque ellos, antes de que pecaran, ellos tenían, imagínense, ellos tenían una relación directa con Dios, lo podían ver. Podían ver al Creador y al sustentador del universo. Podrían ellos tener esa comunicación directa con el Padre. Pero ¿qué pasó después de todo esto? El pecado nos hace separar. Dios les dijo, no coman. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera pecado Adán? No sé, yo creo que estuviéramos con él. Toda la humanidad estuviera con él. Desde el principio hasta ahorita. No sé, a lo mejor tendríamos muchísimo más cosas por saber, por estar en su palabra. Pero dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. Así es. Por eso tuvo que venir Cristo. Hace más de 2500 años un hombre tuvo que venir para dar su vida por cada uno de nosotros en la cruz a un precio muy alto, a un precio en el cual dio su vida, a un cual lo escupieron, lo golpearon, le dieron latigazos, de esos latigazos que tienen como esos fierros que desgarran la carne. Híjoles, Cristo quedó como un guiñapo humano irreconocible, lo que nos muestra y lo que nos indica qué es lo que el pecado nos hace a cada uno de nosotros. Y a pesar de esto, Cristo vino a condenar el pecado. Lo podemos ver en Gálatas, si ustedes me pueden acompañar a Gálatas. Capítulo 5. Y vamos a leer en el 16. Dice, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, anden en el Espíritu. Fíjense cómo es lo que dice. Y síganme con cuidado. Anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagan lo que quisieren. Pero si son guiados por el Espíritu, no estén bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, dimensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así es. Y podemos ver que a través de estas obras es por eso como pecamos, por como conocemos, por como lo hacemos, por como decimos, por como maldecimos, porque podemos dar vida con nuestra boca y podemos maldecir. Tenemos que ser en estos tiempos personas totalmente espirituales. ¿Hace cuánto tiempo que no agarras tu Biblia? ¿Hace cuánto tiempo no oras? ¿Hace cuánto tiempo
Si estás viendo este video por primera vez, te pones a pensar qué he hecho de mi vida, qué le he enseñado a mi hijo, a mi hija de Dios. Yo daré cuentas porque no lo he dado a conocer. Y es así como el hombre ha dictado, como ha dicho y ha emprendido desde el día que pecó Adán. Porque fue una muerte inminente para todos, nos vino arrastrando la muerte. Hoy en día, desde que pecó Adán, disculpen, hasta el momento el hombre muere. Y esto no lo han podido descubrir o no lo han podido entender los científicos, todos aquellos pensadores, filósofos, porque lo que tenemos que entender es que Dios es espíritu y busca adoradores en espíritu y en verdad, y a tales adoradores Él busca. Si pueden leer ustedes La mujer samaritana, podrán entender qué es lo que busca Dios del hombre, que lo busca en espíritu. Porque nadie ha visto a Dios, porque Dios es espíritu. Y de esta manera es como es condenada en la carne por el adulterio. Adulteras con tus propios ojos, adulteras cuando ves a una mujer, adulteras cuando ves pornografía, adulteras cuando deseas a la mujer de tu prójimo, a la de tu amigo, a la de tu hermano. Cristo habló mucho acerca de esto del ojo. Cuando tú miras a una mujer y codicias, ya pecaste en tu corazón. Por eso tenemos que cuidar nuestra vista, tenemos que cuidar nuestra manera de ver a las personas y verlas con mucho respeto y temor de Dios. Fornicación. La fornicación habla acerca también de la juventud. Hoy la juventud ha sido golpeada por esta situación, que si soy virgen, que si no eres virgen, que eso es un problema para el adolescente. Le pesa tener la virginidad porque ¿qué dirán las personas de que me digan que soy virgen a un joven, a un niño de 12, de 13 años? A esa edad, no sé si hasta los 11 ya han tenido relaciones sexuales. Hoy en día en este mundo vivimos en un mundo acelerado en el cual, ¿qué le estamos enseñando a los jóvenes en este momento? Hay programas, todos los programas que estamos viendo de los últimos tiempos hasta ahorita hablan precisamente, cuando tú ves y le pones un canal, desde Cablevisión, desde las telenovelas, desde todo lo que vemos, hablan de sexo. ¿Y qué te indica el sexo? Mayormente también los comerciales que hacen provocan a que vayas al adulterio y a la fornicación. ¿Qué pasa con nuestros jóvenes? Nuestros jóvenes deben de entrar en esa pureza de estar con Dios. Por eso este mundo, si algo de lo que odia a Dios en el planeta es el pecado sexual. Porque del pecado sexual se han entregado hasta rebajarse hasta con los animales, tener relaciones con animales. Tal vez me estoy yendo muy al fondo, pero son cosas que a Dios no le agradan y tenemos que cuidar a nuestros jóvenes, inducirlos a la palabra, inducirlos a platicar más, a tener confianza en el Padre, con el joven y que pues nos digan qué inquietud tienes. O sea, mira, son situaciones que no son tan fáciles de platicar, pero en la palabra aquí nos enseñan cómo ir con el joven. Dice un salmo que quiero leérselos con todo corazón a los jóvenes que nos están viendo, que van a decir, sí, como tú sabes. Miren, pueden leerse el Salmo
119. Del 10 dice: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Disculpen, es el 9. Y dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Este es uno de los salmos que yo invito a los jóvenes que puedan leer, que puedan redarguir, que si traen dudas, que si traen cosas pesadas en su corazón, en su intelecto, pueden acercarse con Dios. Inclusive pedirle que les dé fortalecimiento en su vista, en su actitud, en su manera de pensar. La inmundicia, las lascivias. Bueno, las lascivias son pecados con nuestros propios ojos y con concupiscencias de qué es lo que habla Jesucristo cuando precisamente el ojo ve más allá, ¿no? O sea, cuando vemos a una mujer y nuestra mente empieza a maquinar, son lascivias. Si vemos pornografía, si vemos todo ese tipo de imágenes, pueden dañar nuestro cerebro. Hace mucho tiempo estaba leyendo, inclusive en una prédica, también salió a discusión de un señor que se llama Matt Bundy, no sé cómo se llama, es un reo que, bueno, antes de que falleciera y lo sentaran a la silla eléctrica, le preguntaron por qué lo iban a matar. Era un asesino serial de mujeres y todo esto tuvo que ver con algo que puede causar pues problema a tu ojo, a tu mente, y es porque él vio por mucho tiempo pornografía. Entonces pues tratemos de cuidar esta parte de nuestra integridad en el hombre. La idolatría, la hechicería. En la idolatría y hechicería, pues precisamente la idolatría a un santo, la idolatría a una persona. Por ejemplo, no sé, hay muchos que les gusta idolatrar mucho al presidente de la nación de México y pues no, o sea, una cosa es que es un hombre, no hay que idolatrar a nadie, porque precisamente Dios nos habla en su ley que no quiere ídolos en ningún momento ni en el corazón. Y bueno, las hechicerías comúnmente hoy en día pues mucha gente no se apega a lo que dice la palabra de Dios, con mucho respeto y con mucho amor. Creen más en la parte de los astros, de las adivinas, y eso a Dios no le agrada en sí, porque todo eso trae un trasfondo por atrás y todo eso lo maneja comúnmente pues el maligno, ¿no? Como lo decimos nosotros, pues el enemigo, Satanás, las potestades que viven hoy en día y que hoy en día también están en esta pandemia que ha sido un factor de muertes, pero todo esto que les estoy hablando es porque todo eso también lo ha permitido Dios. Entonces, las enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, dimensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y todo esto que acabo de comentarles, verdaderamente nosotros debemos considerar su palabra, porque aquí está y en la Biblia ya nos lo había dicho desde muchísimo antes. Pero ¿qué pasa cuando nosotros vivimos en el Espíritu? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros.
Miren, el primer ser que pecó con Dios, aparte de que lo marca en el inicio de la Biblia, fue Satanás. Fue el primer ser que se llenó de envidia, de orgullo, que quiso ser más grande que Dios. Fue el primero que pecó en toda la historia. Pero ¿qué pasa cuando él pecó y al tener esta gran consecuencia fue condenado por Dios? Fue condenado por Dios por querer ser más grande que Dios. Y esto tuvo una repercusión hasta cuando Dios empezó a crear el mundo. Entonces podemos ver que antes de que Dios creara el cielo y la tierra, ¿había antes un mundo aquí en esta tierra? Claro que sí. Si a ustedes les interesa, pueden leerlo en Ezequiel. Les voy a decir en dónde, para que lo puedan ustedes leer en casa. Ezequiel 28, ahí viene la descripción. En Ezequiel capítulo 28 viene toda la historia de cómo cayó Lucifer a la tierra y fue el primer ser que pecó. Yo te invito a ti en este día, que a lo mejor vas a decir, bueno, ¿qué puedo yo hacer para tener esa reconciliación con Cristo? Si tú quieres tener esa reconciliación y estar con Jesucristo, pues yo te invito a que cierres tus ojos y inclines tu cabeza y digas estas palabras con todo amor ferviente, con esa convicción a Jesucristo. Di estas palabras: Señor, gracias por este día, gracias porque hoy reconozco que no había considerado tu palabra, que no, desde que yo nací, aunque me leyeron o no me habían compartido de tu evangelio, no había considerado que el pecado es la causa de todo mal, de la muerte. Y aún, Señor, por mis pecados tú diste a tu Hijo en la cruz para que Él muriera por mí. Y yo reconozco, Señor, a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Gracias porque perdonó mis pecados. Gracias, Señor, porque a través de Él tengo la reconciliación con el Padre. Y hoy puedo vivir como una persona nueva, como una persona, Señor, que has puesto en mi corazón y que ha descendido el Espíritu Santo para que yo pueda vivir de hoy en día como tú quieres que viva, a tu voluntad y con fe, para que el día de tu regreso puedas haber fe en mí y ver a tu Hijo Jesucristo en mi vida todos los días. Gracias. Te amo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizar, gracias por estar en este canal. Seguiremos subiendo videos y que tengas una hermosa semana, y espero que puedas compartir y darle like a este video para que muchas personas puedan conocer. Bendiciones.